Doctor Guillermo José Miguel Russo Checa, bienvenido a librosperuanos.com. Usted, embajador en retiro, es hijo de nuestro ilustre maestro sanmarquino José Russo Delgado. Y en esas condiciones y en sus calidades personales le damos esta cordial y calurosa bienvenida. Nos está trayendo el libro de su bisabuelo, Miguel Checa y Checa, visionario del agua. Autores: Lino Bolaños Baldassari, Gonzalo Higueras Cortés. Y lleva este libro, finamente presentado, lleva el prólogo suyo. Este es un libro que es un rescate, en realidad, de una memoria que el Perú debe conservar. ¿Por qué podemos considerarlo así este libro? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Y sí, obviamente, el libro es una muestra, un rescate que la familia ha querido hacer de un visionario del agua y un promotor del desarrollo agrícola de Piura a comienzos del siglo pasado, llamado Miguel Checa y Checa, mi bisabuelo, que nace en 1860 y fallece en el año 1935. Hemos querido rescatarlo por la sencilla razón de que él fue, antes que nada, una persona en una gran calidad humana, que es lo importante. En todo ser humano, primero tener la calidad humana. Era un hombre abierto, era un hombre solidario, era un hombre fraterno, era un hombre eficiente. Y siendo autodidacta, eficiente. ¿En qué? En el desarrollo agrícola de Piura de comienzos del siglo pasado, con el desarrollo del algodón Pima junto con Emilio Gilbeck, que fueron los dos que trajeron el algodón Pima a Piura, y que fue un determinado momento muy importante para la historia del Perú, porque exportábamos 35% de algodón en el año 1955. Y además fue un hombre que mantenía el agua, mantenía y desarrollaba el agua y quería que todos tuvieran agua. Y construyó un canal con su propio peculio de 55 kilómetros en esa época, que beneficiaba a la población, no a su familia, no a sus hijos, porque era la margen derecha del río Chira y no la margen izquierda, donde estaban algunas de las haciendas que tenían cada uno de sus hijos. Entonces, es en honor a él que hemos querido, un grupo de la familia, sacar este libro. ¿Por qué? Porque es un visionario del agua y un promotor del desarrollo agrícola de Piura del siglo pasado. Y como todos sabemos, el gran problema del Perú, hoy por hoy, es el problema del agua. Si en Lima, donde estamos nosotros sentados, hay 1,5 millones de personas que no tienen agua, imagínese usted en el resto del país. Claro. Imagínese usted lo que sucede en el resto del país, lo que sucede en Sullana, Talara, Paita, Sechura. Solamente para poner un ejemplo de Talara. En Talara el Estado ha permitido la inversión de Petroperú por casi 6.500 millones de dólares. Y Talara recibe 2 o 3 veces a la semana agua. Hoy, o en Paita, una cosa es la parte alta, otra cosa es la parte baja, reciben agua por horas, no todos los días. Y no puede ser teniendo nosotros tanta agua. Somos entre los 10 principales países del mundo con agua, el Perú está entre los 5 primeros. No puede ser posible. O sea, que lo que está fallando es su distribución. No, lo que está fallando es nuestra eficiencia. Eso es lo que nos está fallando. Y él hubiese sido, hemos querido resucitarlo a él, porque él no hubiese permitido lo que está pasando ahora en Piura, de ninguna manera, por decir Piura, que era su zona. Él era de Sullana. Y quiero recordar, y vale la pena recordar a Enrique López Albújar, que en el año 1925, Sullana, el alcalde de Sullana le pidió que pronuncie el discurso en honor de Miguel Checa y Checa, mi bisabuelo, ya por el aporte que había hecho
por el aporte y la visión que él tenía. Y Enrique López Albujar habla y dice: el Chira debe ser reemplazado por Miguel Checa. O sea, el nombre, el río Chira, que hoy está contaminado. ¿Por la minería? Contaminado por el desastre ecológico, no solamente por la minería, sino contaminado por las obras de Sullana que van a dar al río. Y el canal Miguel Checa, hasta hace 2 días, estaba funcionando el canal, porque ya no es un canal de 55 kilómetros, es un canal de 70 y tantos kilómetros. Y estaba funcionando al 50%. El Estado acaba de aprobar ayer la rehabilitación del canal. Por fin. Sí, pero después de cuántos años, querido amigo. Décadas. No, y vamos a ver cuánto tiempo se van a demorar, porque en Perú se aprueban muchas cosas, pero que nunca se ven. Santo Tomás, yo quiero ver, queremos ver, y vamos a monitorear nosotros, lo de la familia, que hemos creado una asociación sin fines de lucro, que se va a convertir en una ONG, llamada Miguel Checa Checa, que ya está registrada, para el tema del agua y la agricultura. Ah, qué importante. En Piura. Para impulsar una buena eficiencia en el manejo del agua. Felicitaciones por esa iniciativa familiar. Y a propósito, ¿hay una iniciativa familiar paralela para rescatar todas las obras de su padre, el doctor José Russo Antonio Delgado? Bueno, ese es un objetivo, obviamente, que queremos sus obras completas, ¿no? Vamos a ver, estamos en el tema, lo estamos trabajando en forma personal y privada, no con el apoyo de su universidad, ya la Universidad de San Marcos, a la cual él perteneció, ¿no? Porque trabajar a veces con las entidades del Estado y con las universidades estatales es para morir lentamente, ¿no? Como el nombre el sobrenombre que le poníamos al comedor, la muerte lenta. Morir lentamente, ¿no? Efectivamente. Sigamos con el libro de su bisabuelo. La primera parte, sin embargo, se remonta más atrás de la fecha de nacimiento de su bisabuelo. Primera parte, 1757, 1858. ¿Por qué es importante remontarse en el tiempo? Porque es importante, primero, porque es un inmigrante español que viene y se instala en la parte del Ecuador. Se instala en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, la parte ecuatoriana es muy importante. El apellido Checa proviene del Ecuador. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos olvidamos que entre Ecuador y Perú, ¿ya? Han habido momentos de mucha paz y de mucha concordia, que es la mayor parte de la historia, salvo una determinada etapa en que manos extrañas quisieron enfrentarnos y nos enfrentaron. ¿Ya? Hemos querido resucitar a los ancestros de mi bisabuelo, que vienen de España, ¿no? Y que se instalaron en el Ecuador. El apellido viene del Ecuador. ¿Y qué labor hicieron sus ancestros? Bueno, gobernador de Quito, por ejemplo. En la pinacoteca del Banco Central de Reserva del Ecuador está la fotografía de mi chosno, es decir, del papá de mi bisabuelo. O sea que tiene ancestros que han tenido una connotada representación en la vida política de Ecuador. De Ecuador y de Perú, porque Miguel Checa Checa no solamente fue un pionero de la agricultura, un visionario del agua, sino que fue además alcalde de Piura, diputado por Paita, y salvó Paita que fuera incendiada cuando vino la peste bubónica en 1904. Vale la pena que nos cuente algo al respecto. Claro, él se vino a hablar con Leguía, que era presidente del Perú, y paró porque los americanos habían sugerido que la única forma de parar la peste bubónica que había llegado a Paita de un barco procedente de la India era incendiando Paita.
Y mi bisabuelo dijo que esto es una barbaridad, porque hablando con sus amigos médicos y todo, ya, se vino donde Leguía, que él era amigo de Leguía. Así como era amigo de Leguía, era amigo también de Billingush y era también amigo de Aya de la Torre, que esa es otra etapa que después voy a comentar. Entonces se vino donde Leguía y paró el incendio. Iban a incendiar Paita. ¿Y en su lugar qué se hizo? Curar a través de un sistema que permitía que los médicos entraran a curar la peste bubónica. Y así se pudo controlar la peste. Y así se pudo controlar la peste. Bien, no nos adelantemos a los capítulos. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Ajá. La segunda parte, mire usted, comprende la fecha de nacimiento de su bisabuelo, 1860, y se extiende hasta 1883. ¿Qué notas resaltantes en este periodo podemos señalar? Bueno, él nace antes de la guerra con Chile. Le toca esa etapa. Le toca inclusive la presencia de fuerzas chilenas en Piura, que destruyeron el ferrocarril. O sea, son recuerdos ingratos, ¿no?, de la historia, pero lamentablemente hay que mencionarlos, ¿no? Entonces a él le tocó su formación en Sullana. ¿Estudió en qué colegio? El colegio que estudió, esa es una buena pregunta, no recuerdo en qué colegio estudió, la verdad. ¿Todos sus estudios los realizó en Sullana? Todos sus estudios en Piura. Fue un autodidacta. Ajá. Autodidacta, ¿por qué? Claro. Porque en esa época además le enseñaban en su casa. Sí. Los profesores iban a la casa. Ajá. Estamos hablando Del siglo del XIX. siglo XIX. Claro. Usted me Eran casas preguntaba muy al colegio, ilustradas. mire, usted me pregunta al colegio, Sí. y es una etapa, yo lo único que he sabido, y lo que hemos sabido, y está ahí, que era un autodidacta, porque a él le enseñaba. Y era un gran amigo de todo lo nuevo. O sea, él usó nuevas tecnologías. Tal es el caso que, por ejemplo, mucha gente no se explica cómo en esa época el canal lo hizo por gravedad. Hoy es con bomba. Él la vio, como decimos nosotros, la vio. Por gravedad. Por gravedad los 55 kilómetros. Oiga, eso es muy interesante porque los incas y la cultura andina también utilizaron la Así gravedad. es. Nosotros hemos llegado a la conclusión que él aprendió mucho justamente de lo que usted dice, de los incas, porque en la época preincaica y en la época incaica no había hambre, no había sed, todo el mundo comía y había los andenes, que ahora es algo que hay que recuperar en el Perú, cosa que no se ha hecho. Claro. Seguramente eso... Hay que recuperar los andenes y hay que recuperar el manejo del agua. Él no hubiese permitido que los 27 y tantos ríos que vienen de la sierra y que van a dar al mar a morir, él no hubiese permitido eso. Él no hubiese permitido que una gota de agua se desperdiciara. se desperdicie. Claro. Seguramente su organización familiar, su ONG, va a contribuir en el rescate de los andenes. Eso es lo que queremos. No, bueno, obviamente los andenes, pero los andenes, como usted sabe, es en la sierra. Primero lo que queremos hacer es organizar el tema del agua para Piura. Para Piura, agua para consumo humano y agua para la agricultura. Claro, es una noble tarea. Sin embargo, antes de abandonar esta segunda parte, se impone una curiosidad al lector. Un hombre autodidacta que recibió educación en casa, lo cual no era nada excepcional en ese entonces, era más bien algo común en las familias que se preocupaban por la educación de sus hijos. Seguramente debe haber dejado alguna noticia de que fue un gran lector y de que existía una biblioteca apreciable en la casa familiar. Sí, la biblioteca, bueno, fue repartida entre sus 13 hijos y, bueno, a él además, y hay que decirlo, él era el mecenas de Enrique López Albuja.
No pensando igual. Matalaché es obra de él, entre otras cosas. ¿Cómo que es obra de él? O sea, él lo apoyó Enrique López Albujar porque usted, como sabe, es una persona dedicada a los libros. En los libros hay bastante momentos de mucha felicidad, pero hay momentos también de mucha frustración o tristeza. ¿Por qué? Porque se demora uno en publicar los libros. Por ejemplo, usted me ha preguntado por mi papá. San Marcos en una época publicaba un libro de mi papá cada 10 años. Y en esa época, imagínense, hace más de 100 años, para Enrique López Albujar poder sacar un libro. O sea que hizo mecenazgo cultural. Así es. Y no pensando igual que él. Eso es lo más importante. Siendo muchas veces adversario. Claro. ¿Por qué? Porque él era un hombre dedicado, como yo digo, a la agricultura, al manejo eficiente del agua, y era un hombre eficiente, y era un hombre transparente. Tal es el caso que otra de las acciones, por ejemplo, que hizo fue cuando se cayó el puente viejo en Piura, en el río Piura, él lo construyó con su plata. Caramba, lo tiene bien merecido este libro de agradecimientos y de memoria. Y además demuestra eso, que tenía una gran generosidad en el alma y que también era un hombre profundamente democrático y culto. Claro, era amigo de Leguía, era amigo de Billingush. Tal es el caso que mi abuelo, o sea, su hijo que lleva su nombre, Miguel, fue su secretario privado de Billingush, que fue el primer presidente progresista y revolucionario del siglo pasado, ¿ya? Conocido como Pan Grande, ¿ya? Y después, en el caso de mi bisabuelo, por ejemplo, esta relación con Aya de la Torre. Aya de la Torre, cuando vuelve de Europa, en el año 1931, vuelve después con toda la emoción de todo el desarrollo tecnológico y todo lo que había visto en Europa, ¿no? Y va a Piura y está con él en Soho, en la Casa Hacienda, que es esta, perdón, permíteme, que es esta Casa Hacienda. ¿Se conserva? Lamentablemente está bastante deteriorada, y hay una asociación cultural Soho, ya que la preside un primo hermano mío, Carlos José Checalí, ya que está tratando de mantenerla y está desarrollando un trabajo bastante meritorio. Yo no diría restauración por este momento porque es muy costoso, y nosotros esperamos contribuir de alguna u otra forma a través de esta ONG Miguel Checa Checa para la restauración de la Casa Soho, ¿no? Pero yendo al tema de Aya de la Torre, sí. Aya de la Torre llega a Soho y conversan mucho con él. Entonces pensamos, y está en el discurso que yo pronuncié, entusiasmado por el tema del manejo del agua. Claro. Porque el gran autor del proyecto Chavismo Chic es Aya de la Torre. Les guste o no les guste. Claro. Es un proyecto, en el Perú pueden pasar 60, 70 años. Mi papá hablaba, como el vallecano, hablaba del proyecto Olmos, de los años 30, de los años 20. Y Olmos recién ha salido 80 años después. Efectivamente. O el Alto Piura, por ejemplo. También. El Alto Piura, que hasta ahora no sale. Y estamos esperando cuántos años. Qué bárbaro. Es una cosa muy común en esta política peruana. Así es. Efectivamente. Antes de abandonar esta segunda parte, y dado que nos ha contado que hacía mecenazgo cultural, ¿apoyó a algún otro intelectual, escritor, poeta, pensador? Que sepamos, no. Entremos a la tercera parte. 1887-1895. ¿Qué destaca en este periodo? Bueno, el final de la guerra, ¿no? Y la recuperación de Piura. Y la reconstrucción del ferrocarril. Ferrocarril que lo he tomado yo hace 60 años. ¿En qué sentido? Yo he tomado el ferrocarril de Sullana a Paita. ¿Funciona? Funcionaba, ya no, por favor. ¿Qué ha ocurrido? Y los ferrocarriles han desaparecido, igual que el tranvía en el Perú hace 60 años. Fue desmontado el que había en Sullana. Bueno, se fue deteriorando, ¿no? El Estado peruano que no sabe mantener. Había ferrocarriles en Piura, había ferrocarril, por ejemplo, Piura Paita, Sullana Paita.
escalar a Lobitos, que era la ruta más larga, más de 100 kilómetros. O sea, muy bien interconectado ferroviariamente. Sí, claro que sí. Es verdaderamente, ese es un crimen. No solamente un crimen, es un escándalo. Es un crimen, no es un crimen, es un escándalo igual que el manejo del agua, porque no hay explicación. Mire usted, voy a poner un ejemplo actual. La China, hace poco, y se lo voy a pasar para que usted lo vea, ha construido un canal de 1.640 kilómetros para canal que va a dar agua para la agricultura y para el consumo humano de 150 millones de personas. Canal que uno se puede acercar y tomar el agua. Vaya usted a tomar el agua de cualquier canal del Perú hoy por hoy. Salvo en la sierra, sí, en las partes altas el agua debe ser pura. Claro. Pero acá, contaminada. Yo recuerdo cuando de chico yo tomaba agua de la sequía. Y a propósito, permítame preguntarle, ¿y en esa sequía usted veía peces? ¿A dónde? En su acequia de infantil, que tomaba agua. No recuerdo. No veía. Pececitos. No veía. Bueno, en las piedras, en el zoológico de Barranco, sí. En el zoológico de Barranco o en el parque de la reserva, donde había una lagunita. No sé si se acuerdan. ¿Llegaban los peces? Habían pececitos en la laguna, sí. Porque ahora se cuentan los lugareños que ya no hay peces en los ríos. Bueno, la contaminación, ¿no? Por la minería ilegal, la minería informal y la tala son los jinetes del apocalipsis que nos están acompañando este siglo, ¿no? O sea, verdaderamente estamos arrasando con la naturaleza. Sí, yo creo que sí. Es una lástima. Y su bisabuelo fue ejemplo de defensa del medio ambiente. Así es. Vayamos a la cuarta parte y última. 1895-1935, un periodo político bastante agitado donde va a surgir la sociedad de las masas. Van a irrumpir las masas en la política peruana, sobre todo. Va a insurgir los tipos de socialismo que ya representó Mariátegui, Víctor Aya de la Torre, en fin, ese marxismo peruano o peruanizado, como algunos quieren verlo. ¿Qué papel representó su bisabuelo? Él era un hombre dedicado al trabajo constante por la agricultura y el manejo eficiente del agua. Él, como político, lo que le gustaba hacer, que creo que ese es el mensaje que hay que pasar, ser eficientes, hacer las cosas bien. Para ser eficiente, hacer las cosas bien, no se necesita ser socialista, capitalista, de derecho, centro o de izquierda, o llámelo usted como quiera. El hecho es que él no era un político militante de nada. No se dejaba manejar por ideología. No se dejaba manejar por ideología. ¿Y tal es el caso? Sí. Si me permite. Sí. Ahí en la Torre era el político, él era el eficiente, le transmite su conocimiento. Claro. Con Leguía, cuando era presidente, paró el incendio de Paita porque le pareció una barbaridad. Hubo problemas en Piura, construyó el puente con su plata y con el apoyo de la Duncan Fox, que fueron los que diseñaron el puente, para que dure toda la vida. Ahí va la lectura, ahí va a encontrar partes interesantes. Él no se metía en la política y a él le tocó, ojo, recién en 1917 es que estalla la Revolución Rusa. O sea, el socialismo se demoró en llegar al Perú, ¿no? También. Él, que nosotros sepamos, él no tuvo ninguna relación con José Carlos Mariátegui, sino más bien con Aya de la Torre, que visitó Sojo, visitó Piura. Claro. Y otra cosa que importante, en Sojo, que era la casa hacienda de 35 habitaciones, él hospedó ahí al que iba a ser el futuro rey de Inglaterra, que pasó por el Perú, Eduardo. Y que después renunció por amor. Claro. Entonces, él era un hombre eficiente, dedicado a la agricultura y dedicado a hacer bien, que era lo que le gustaba. A propósito de esta casa de Sojo, que es realmente una belleza arquitectónica y llena de historia, sería una pena que se la deje deteriorar, porque podría ser rescatada como un centro cultural importantísimo para el norte del Perú.
Y ojalá que este clamor pueda tener eco en los que manejan este proyecto de restauración o de habilitación histórica de la memoria familiar. Sin embargo, nos llama la atención que haya sido próximo a Haya de la Torre y sin embargo no se conozca alguna mención de Mariátegui a la obra importante de su bisabuelo. ¿O existe una mención? No, que yo sepa, que nosotros sepamos, no. No hay. No hay. No, Ya. pero obviamente que en Piura lo conocen, ¿no? O sea, saben que... Tal es el caso que hay un distrito que lleva su nombre, que es el distrito Miguel Checa, Ya. que pertenece a Sullana. Ya. ¿Hay algún centro científico de alguna universidad o de alguna institución privada que lleve el nombre de su bisabuelo? No, hasta ahora no. Por eso nosotros lo estamos levantando, lo estamos promocionando. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque vemos por todas sus cualidades humanas y por toda su visión del agua y el manejo de la agricultura. Vemos que es importante hoy por hoy en el Perú, ¿no? Rescatar estas cosas. Claro que sí. Sin embargo, su bisabuelo fallece en 1935. Hay un periodo muy interesante. La matanza de Chancán. Sí. ¿Qué papel cumplió, desempeñó o se conoce que tuvo algún eco en esta revolución de 1932? Bueno, primero su hijo, que lleva su nombre, mi abuelo, Miguel Checa Iguiguren, padre de mi madre, que representaba a Leguía en Argentina, pasó al exilio, se fue al exilio a Chile. Tenía un hijo exiliado. Tenía un hijo que era amigo además de Haya de la Torre, que lo había escondido Haya de la Torre, en la época revolucionaria, Ya. que es otra, hay que distinguir, ¿eh? Claro, claro. Esta etapa convulsa, esta etapa muy convulsa de la década del 30, lo conoce a su abuelo como una persona que también apoya la lucha política del APRA entonces. Yo no diría, a mi abuelo sí, no a mi bisabuelo, mi bisabuelo llamado Miguel y su hijo llamado Miguel, que era el segundo, porque el mayor era Alfredo, ¿ya? Miguel, mi bisabuelo, por ejemplo, era casado con un Eguiguren, y Luis Antonio fue presidente electo del Perú, que no lo dejaron los militares gobernar en 1936. Y Luis Antonio antes fue presidente del Congreso, presidente del Poder Judicial, alcalde de Lima, y ganó la presidencia en 1936. Él ya había fallecido y no le dejaron que asuma la presidencia de la República. Claro. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con un folletito hace poco, un folleto precioso que lo tengo. Es un bocato de cardinal, es algo fantástico. Un folleto sacado por Luis Antonio Eguiguren cuando no lo dejan asumir la presidencia de la República. ¿Por qué no lo dejan asumir? En esa época. ¿Y cuál es la convicción familiar? Por haber recibido los votos apristas. Ah. En 1936. Claro. Un enconado odio del ejército. Enconado odio del ejército. Son los odios los que matan al Perú. Por eso queremos resucitarlo a él, que no era un hombre confrontacional, era un hombre abierto, era un hombre de apertura, era un demócrata carta cabal. Podía dialogar con sus adversarios sin ningún problema. Adversarios entre comillas. Porque como repito, no es un tema de derechas, izquierdas o centro. Es la eficiencia, hacer las cosas bien, que es lo que se necesita acá en este país, ¿no? ¿Cómo falleció este ilustre personaje peruano? Le dio un infarto. Súbito. Sí. ¿Murió en su lecho? No. ¿Tuvo larga agonía? No. Y los infartos son rápidos. ¿En su despacho? ¿Sentado en su despacho? No. En el campo. Ah, en el campo. Murió en su ley, Sí. como buen agricultor. Sí. Caramba, qué interesante. Es un dato muy importante. Bueno, doctor Guillermo Russo, ha sido un verdadero placer tenerlo en esta entrevista trascendente,
Esperamos que usted nos traiga otra novedad en el mes de julio, en la fecha de la Feria Internacional del Libro en Lima, para volverlo a tener entre nosotros con otro título de ya sea de su producción, o de su padre, o de algún pariente suyo. Sabemos que está en camino, usted está manejando ahora el fondo editorial de su propio padre, José Antonio Russo Delgado, de quien fui su alumno, y era un destacadísimo y venerado maestro sanmarquino, admirado por todos y respetado incluso por el propio Centro Federado, que nunca se atrevió a interrumpirle ninguna clase. Y eso ha pasado a la historia. Así que, doctor, lo esperamos siempre con los brazos abiertos para continuar el diálogo permanente en esta producción y rescate de la producción intelectual de su familia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por darme la oportunidad de poder hablar sobre este libro de mi bisabuelo, de Miguel Checa y Checa, ya que esperamos llegue como un mensaje a todos los peruanos, especialmente a la gente dedicada a la agricultura, a los que manejan el agua, porque pensamos que un Miguel Checa Checa debe haber en cada uno de los departamentos del Perú, y el Perú sería otro. Y por otro lado, agradecerle la mención que hace de mi padre, a la cual lo voy a mantener informado conforme los avances que tengamos de sus obras completas. Muy bonitas palabras y muy agradecido por esta despedida. Gracias. Muchas gracias.